Por allá en los días lejanos del 2010, cuando la vida parecía más sencilla y los atardeceres sabían distinto, la Xbox 360 vivía su mejor época. Era ese momento en el que llegar de la escuela, dejar la mochila a un lado y prender la consola se sentía como una ceremonia. PlayStation estaba ahí, claro, pero había algo en la Xbox, en su comunidad, en la conexión que ofrecía, que hacía que muchos de nosotros la eligiéramos sin pensarlo dos veces. Y entonces, entre tantas decisiones que marcaron esa generación, Microsoft hizo una jugada que en su momento parecía solo una mejora, pero para algunos fue mucho más que eso. Nació Xbox Live Gold, una suscripción para jugar en línea con tus amigos, para compartir partidas, risas y derrotas, pero también para recibir algo más. Juegos. Sí, juegos gratis. Cada mes, como si fueran regalos caídos del cielo, llegaban títulos nuevos. Algunos pasaban sin pena ni gloria, otros, en cambio, llegaban para quedarse. Fue en 2013 cuando entre esos juegos digitales se regaló uno que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en mi vida. Su nombre era Dark Souls. Y mira, sé lo que probablemente estés pensando. Otra historia más del Dark Souls que curó la depresión. Créeme, lo entiendo. Se ha vuelto casi un cliché, una frase que se repite en foros, videos, conversaciones. Pero esto no es eso. No vengo a decirte que este juego me curó. Vengo a contarte mi historia con él. Una historia que no habla de salvación mágica ni de soluciones fáciles, sino de cómo un videojuego en el momento justo me enseñó a ver las cosas desde otro lugar. Porque a veces lo que cambia tu vida no es un gran evento ni una persona perfecta. A veces lo que te despierta es una partida en línea, una pantalla oscura y un mundo roto que te recuerda al tuyo. Para entender por qué Dark Souls tardó tanto en dejar huella en mí, tengo que regresarme un poco. A esos años en los que mi mayor preocupación no era el futuro, ni el amor, ni la ansiedad. Era el Gamerscore. Sí, esos numeritos que aparecían al lado de tu perfil en Xbox. Era como una medalla invisible que nosotros, tres primos caguengues de apenas 12 años, nos tomábamos demasiado en serio. En esa época la vida era una competencia sin sentido, pero qué bien se sentía. Jugar no era solo jugar, era correr tras logros, ganar puntos, superarnos el uno al otro. Así que cuando regalaron Dark Souls no lo vimos como una experiencia, lo vimos como una herramienta. Una más que nos podía dar lo único que importaba, más puntos. Y como buen niño que buscaba cada atajo para estar arriba, le pregunté a uno de mis primos si el juego valía la pena. Me dijo que no, que era aburrido. Yo no le creí del todo, porque justo en ese momento estaba a punto de alcanzarme en el marcador. Pensé que me quería sabotear, que no quería que sumara, pero la verdad es que lo intenté. Entré al juego, morí, morí y morí otra vez. No había mapa, nadie te decía qué hacer, y esa ausencia de guía para un niño acostumbrado a los juegos con flechita y tutorial fue demasiado. Lo cerré y lo dejé ahí. Como se dejan tantas cosas en la vida, sin saber que un día, cuando estés listo, vas a regresar. En ese momento no lo sabía, pero ya había dado el primer paso. Había probado el primer bocado de algo que, 11 años después, se volvería una lección envuelta en oscuridad, dificultad y belleza. Postergar Dark Souls se volvió un hábito, un ciclo que se repetía casi sin darme cuenta. Como cuando sabes que tienes que enfrentar algo, pero lo empujas al fondo del cajón una vez más. Y mientras más lo evitaba, más me perdía en juegos que, aunque me entretenían, no me llenaban. Eran como temporadas. Jugaba algo, me enviciaba, me distraía, y luego regresaba al mismo punto de partida, el burgo de los no muertos. Un lugar donde moría una y otra vez, y no de forma metafórica, literal. Muerte tras muerte, frustración tras frustración. Y claro, ¿quién quiere jugar algo que solo te incomoda? Si los videojuegos eran para mí el escape detrás de la escuela, de la vida y de la ansiedad, ¿por qué quedarme en un juego que solo me regresaba todo eso multiplicado? Venía de mundos donde yo era el héroe, el soldado que arrasa en Halo, el guerrero invencible de Gears, el asesino letal de Hitman, todo en mi contra, pero yo era el centro. En cambio, Dark Souls me recordaba algo que en ese momento no quería aceptar, que yo no era nadie, que el mundo no gira a mi favor, y que a veces el camino no se trata de ganar, sino de resistir. Lo intenté como 4 o 5 veces y la vez que más lejos llegué fue al jabalí de metal. Ahí me quedé, sin saber cómo matarlo y sin saber a dónde ir. Y ahí lo dejé una vez más. Cada intento no era seguido, era como una vez por año. Y así se fue tejiendo esta relación extraña, lejana entre el juego y yo. Pero algo pasó. En uno de los momentos más oscuros de mi vida, el psicólogo me dijo algo que todavía no olvido. ¿Por qué no juegas Dark Souls? Fue raro.
¿Cómo un juego así me iba a ayudar? Busqué videos, vi uno que hablaba de cómo Dark Souls trata la depresión y aunque lloré, aunque me tocó algo por dentro, la verdad es que verlo no era lo mismo que vivirlo. No entendía y tampoco conectaba, pero sin saberlo, ya se había activado algo, como una telaraña que se va tejiendo detrás de ti, suave e imperceptible, pero cuando volteas, ya forma parte de ti. Y aunque en ese momento no lo supe, me gustó el resultado. Hubo un día en que vi un video de uno de mis youtubers favoritos, se llama Rob Papersheet, y no voy a entrar en detalles sobre todo lo que dijo, porque si les interesa les dejo su video en la descripción, pero hubo una frase, una idea que se quedó rebotando en mi cabeza como si fuera una verdad que no quería mirar. Dark Souls actúa como ese agente reparador, como ese depredador en un ecosistema que a pesar de parecer cruel, doloroso o incómodo, es necesario. Y así como si el universo me hablara al oído, volví a instalar Dark Souls, la versión de Xbox 360, esa misma que me habían regalado con Gold. Cargué una partida vieja, segundo slot, ya había matado al demonio Tauro, ya estaba en el burgo, y ahí estaba yo otra vez, en el mismo lugar, contra el mismo jabalí. Al principio solo curioseaba, miraba, exploraba y volvía a morir. Nada nuevo, hasta que una noche le hablé a un amigo, y si ves esto sabes que eres tú. Le pregunté sobre el juego, sobre qué hacer, y él sin dudarlo se lo volvió a instalar. Me guió, me enseñó, me compartió lo que sabía. Me dijo cómo conseguir una arma poderosa al inicio, la espada del dragón. Me explicó para qué servían los objetos, dónde encontrarlos y cómo usarlos. Y en una de esas tuve suerte, de esas que no te crees. Maté a un caballero negro en la parte del escudo de hierba y me soltó una de las mejores armas del juego, la alabarda. Y sí, él me ayudó, pero el camino, el viaje, era solo mío. Tenía que valerme por mí mismo, usar mis herramientas, mis armas y mi intuición. Y entonces se presentó el primer gran reto, las gárgolas de la campana. Y no quiero sonar pedante, pero no fueron tan difíciles, porque la alabarda daba un daño absurdo. Las gárgolas no fueron más que papalotes cayendo del cielo. Pero claro, esa arma no fue gratis. Tuve que subir estadísticas, farmear almas, mejorar mi equipo, y ahí lo entendí. Una frase que quizás había escuchado antes, pero que solo la comprendes cuando la vives. No se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. Hay algo en psicología que se conoce como autoeficacia. Es esa sensación que nace cuando empiezas a dominar algo que antes parecía imposible. Es cuando te das cuenta que sí puedes, que estás avanzando y que ese muro que parecía infranqueable ya no es tan alto como lo recordabas. Rob, de nuevo lo explica mejor en su video, pero si pudiera resumirlo, es esa sonrisa que aparece cuando las cosas te empiezan a salir mejor. Y lo más bonito es que es ese sentimiento el que aparece en todas nuestras vidas. A veces tan escondido que casi ni lo notamos. Como cuando aprendiste a caminar o a hablar, tal vez no lo recuerdas, pero sí recuerdas esa sensación de orgullo cuando aprendiste a amarrarte las agujetas o resolver algo sin ayuda. Yo, por ejemplo, tengo uno de esos recuerdos. No es el más impactante, ni el más profundo, pero sí, es uno de esos que me saca una sonrisa cada vez que lo pienso. Cuando estaba en la preparatoria, el inglés era mi pesadilla. Reprobaba exámenes, fallaba en lo más básico. Aprender un segundo idioma no es tan fácil, y menos cuando ya no eres un niño. Pero con el tiempo, de tanto fallar, algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a entender más, a equivocarme menos. Un día, en un examen, mis amigos, los más listos del grupo, se sentaron adelante. La idea era clara, copiarles. Yo iba atrás y empecé a resolverlo solo. Cuando alguien detrás de mí me pide respuestas, yo le paso una sección. Me pregunta si esas son las del compañero. Le digo que no, que son mías. Y me contesta, entonces mejor espero las del otro. En ese momento algo me dolió, no por la desconfianza, sino que por primera vez yo confiaba en mí. Y no solo eso, cuando comparé mis respuestas con la de ellos, algo en mi intuición me dijo, tú estás bien. Así que las dejé. Me regañaron, me dijeron que debí copiar, pero preferí no decir nada. Días después se entregaron las calificaciones. Ellos sacaron un 79 y yo saqué un 85. Y todo por confiar en mí, por no dudar, por no rendirme. Porque esa misma sección que ellos tenían mal era la que yo tenía bien y que dejé en base a mis respuestas y a lo que yo sabía. Ese día aprendí que la victoria no siempre se nota en el momento, pero se siente. Porque así como en Dark Souls, fallar, morir y repetir solo te lleva a un lugar, a crecer, a ser más fuerte, a confiar más en ti, aunque al principio nadie más lo haga.
El hecho de que Dark Souls sea un videojuego difícil no es casualidad. No es como si alguien se sentó y dijo, vamos a hacerlo injusto. Hidetaka Miyazaki lo dijo claro. El juego sí es difícil, pero es superable. Porque Dark Souls se basa en algo muy humano, el proceso de prueba y error. Acostumbrarte a fallar es parte de lo que el juego quiere enseñarte. No vas a matar a un jefe a la primera, no vas a atravesar una zona sin morir, pero si aprendes de tus errores, si los entiendes y los usas, entonces te haces más fuerte y más sabio. Nada es casualidad. Eres un no muerto, uno que regresa y regresa y regresa, que falla, muere y repite, que falla, muere y repite, hasta que un día, sin darte cuenta, ganaste. Y eso es vida, porque allá afuera nos hacen creer que si fallas, eres un fracasado, pero Dark Souls te dice otra cosa. Tú no eres tu error, tú eres lo que haces después de él. El juego no te recompensa por ser especial, no eres el hijo de un dios, no vienes con dones mágicos. Eres un bicho, uno más. ¿El elegido? Solo si tú decides serlo. Y esa decisión te pertenece solo a ti. Mi experiencia con Dark Souls es como una carta escrita con todas las groserías del mundo, pero que termina con los versos más dulces que he leído en mi vida. Es difícil, y sí, no es para todos, pero tal vez justo por eso es tan especial, porque me hizo revivir ese amor que tenía por los videojuegos. Hoy juego Sekiro, pronto jugaré Elden Ring, y la sorpresa, la gratificación que me han dejado esos juegos solo ha ido en aumento. Pero Dark Souls 1 siempre será mi primer amor porque tiene un aura, una energía que atraviesa la pantalla, desde el burgo de los no muertos hasta el bosque, las profundidades y cada jefe con su dureza brutal, cada pasillo, cada enemigo, cada arma y sobre todo, esa banda sonora, melancólica, triste, pero hermosa. Hicieron que este juego, con toda razón, se convirtiera en uno de mis 5 favoritos. Y si pudiera regresar el tiempo para jugarlo antes, no lo haría, porque lo jugué en el momento exacto, en el momento que más lo necesitaba. Así que si estás pasando por un momento difícil, si sientes que fallas una y otra vez, recuerda que así empiezas en Dark Souls, con miedo, con duda, con frustración, pero también con algo más, una chispa. Una chispa que, si no se apaga, te puede convertir en alguien que nunca imaginaste ser. Tal vez no eres el elegido, tal vez no tienes poderes, pero tienes algo más valioso, la voluntad de seguir adelante. Y eso en la vida lo es todo.